Josué y luego vamos a ir a Jueces. Estamos viendo cómo administramos Antiguo y Nuevo Testamento, pero vamos a empezar esta serie en el libro de Josué. Y esta serie de sermones se llama El Dios de la Historia. Josué, el Dios de la Historia. Lo que queremos hacer a través de esta serie de sermones es que queremos explicar cómo en el libro de Josué vemos de una manera muy clara la intervención de Dios en la historia y cómo nosotros como cristianos no solamente creemos en algo sobrenatural para tratar de solucionar nuestras carencias emocionales, psicológicas, imaginando algo mejor que este mundo o un Dios que no existe, sino que creemos en un Dios que interviene en la historia y que cambia la historia, como lo hizo con claridad en el libro de Josué. Entonces queremos explicar esto. Vamos a tener prácticamente unos 10 sermones sobre el libro de Josué, así es que sigan esta serie, ojalá puedan venir todos los domingos y también siempre va a estar en la página del Redentor. Así es que vamos a empezar con este primer sermón de Josué, el Dios de la Historia, y vamos a Josué capítulo 1, vamos a leer de los versículos 1 al 8. Estas palabras que quizá han escuchado los que han estado en la iglesia mucho tiempo, vamos a leer estas palabras. Dice así: Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: Mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Esta es la palabra del Señor. Cuando vamos a un libro histórico como el libro de Josué, tenemos que entender cuál es el contexto de lo que está pasando en este momento de la vida del pueblo de Israel. Están a punto de entrar a la tierra prometida. Ha muerto Moisés, que los ha guiado por 40 años en el desierto, y ahora ya es demasiado tarde para regresar a Egipto. Han pasado 40 años, ya quien los conoce en Egipto ya no saben ni ellos ni quiénes son con respecto a Egipto. La primera generación de los israelitas que habían salido de Egipto, todos los adultos que salieron de Egipto murieron en el desierto por sus rebeliones en contra del Señor, y ahora ya es demasiado tarde entonces para regresar a Egipto. Otros 40 años en el desierto ya es también casi imposible. Han comido por mucho tiempo maná y están cansados y tienen que entrar a la tierra, tienen que enfrentarse a esto. Fíjense lo que quiero que veamos en esto. Quiero que pensemos en 3 aspectos que rodean este contexto histórico. Vamos a hablar de los problemas que definen la historia, vamos a hablar de las promesas que pueden cambiar la historia y vamos a hablar de las condiciones que se cumplen en la historia. Los problemas que definen la historia, las promesas que pueden cambiar la historia y las condiciones que se cumplen en la historia. Número 1, entonces, los problemas que definen la historia. ¿Cuáles son los problemas en este texto? No sé si lo ven ustedes. Dice entonces: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: Mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Mientras han estado en el desierto, los israelitas han escuchado todo el contenido que nosotros tenemos en el Pentateuco, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números y ¿qué? Y Deuteronomio. Muy bien.
están muy bien educados en la isla ustedes. Estos 5 libros resumen toda la historia que Israel tiene que conocer acerca de ellos mismos para saber quiénes son y por qué deben de salir de Egipto e ir a esta tierra. Entonces Moisés les ha estado diciendo toda la historia de dónde surge este pueblo de Israel, quiénes son sus antepasados y todo eso hasta llegar hasta el punto de la creación. Entonces lo que ha hecho Moisés es educar al pueblo de Israel, decirles quiénes son y cuál es su propósito en la vida, qué deben de hacer y por qué deben de tomar esa tierra. Pero veo un problema. Primero, ¿cómo hacen para pasar el río Jordán? Ahora estuve estudiando un poco acerca de geografía con el río Jordán. Parece que en la parte norte, porque este río corre entre el mar de Galilea y el mar Muerto, y en la parte norte de este río hay lugares en donde se puede pasar fácilmente, pero llegando hacia el sur, hacia las llanuras donde estaba la ciudad de Jericó, que es una de las ciudades que Josué y los israelitas van a conquistar, es un lugar muy difícil para pasar. Dicen que algunas personas que han tratado de pasar a nado esa parte y que es muy fuerte la corriente, que no se puede pasar. ¿Cómo pasas a una nación de miles de personas por un río a esas alturas? Tal vez, no sé, es un problema, ¿sí? ¿Cómo es esta tierra a la que van a entrar? Es una tierra fértil, es una tierra que se describe como la tierra en la que fluye la leche y la miel, pero está habitada por grupos de personas que tienen ciudades fortificadas, que tienen también carros de hierro para la guerra, y los israelitas vienen del desierto. No tienen una tradición de forjar armas, no tienen una tradición de tener carruajes, no llevan caballos, no han estado establecidos, sino han sido un pueblo nómada y tienen que enfrentarse a esos pueblos. Qué gran desafío tenían. Y además Moisés, en el que confiaban, ya no estaba ahí con ellos. Tienen un nuevo líder, tienen una nueva situación que enfrentar y tienen muchos desafíos que enfrentar. ¿Cuántos problemas tienen delante de ellos? Esto me recordó un poco, hace unos 6 meses tengo una biografía muy gorda de Winston Churchill que he tratado de leer y la tengo ahí un año junto a mi cama y he avanzado muy poco. Está muy pesada porque habla mucho acerca de toda su biografía política y se me está haciendo muy pesada esa parte. Pero el 13 de mayo de 1940, 6 meses, casi 8 meses después de que había empezado la Primera Guerra Mundial, el gobierno de Inglaterra decidió quitar a Richard Chamberlain y poner a Winston Churchill como el primer ministro. Y ese día, Winston Churchill les dijo esto pensando en esto de entrar a la tierra prometida, de lo que tiene que enfrentar una persona, el miedo que han de haber sentido los ingleses cuando ya había caído París. Entonces prácticamente media Europa está en control de los nazis, solamente quedan los ingleses y tienen unos aviones, que es lo único que puede tal vez afectar a los alemanes. Y dice esto en su mensaje a la nación y principalmente a la cámara, a las 2 cámaras. Dice: como dije a todos los que se han incorporado a este gobierno, no tengo nada más que ofrecerles, sino sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Tenemos ante nosotros una prueba de la más penosa naturaleza. Tenemos ante nosotros muchos largos meses de combate y sufrimiento. Y ustedes me preguntan, ¿cuál es nuestra política? ¿Cuál es mi plan? Se los digo: hacer la guerra por mar, por tierra y por aire, con toda nuestra potencia y con toda la fuerza que Dios nos pueda dar. Hacer la guerra contra una tiranía monstruosa, nunca superada en el oscuro y lamentable catálogo de los crímenes humanos. Me preguntan cuál es nuestra aspiración, puedo responder con una palabra: victoria. Victoria a toda costa, victoria a pesar de todo el terror, victoria por largo y duro que pueda ser su camino, porque sin victoria no habrá supervivencia. Esto es cierto, no habrá supervivencia para todo aquello, dice, que el Imperio Británico ha defendido. No habrá supervivencia para el estímulo y el impulso de todas las generaciones, para que la humanidad avance hacia su objetivo. Lo asumo mi tarea con ánimo y esperanza. Se dice que los 2 primeros años de la guerra, los únicos que pudieron enfrentar a los alemanes fueron los ingleses con sus aviones. Fueron hasta Berlín, bombardearon Berlín y eso cambió el curso de la historia. Estaban solos.
Todavía los Estados Unidos no se unían a ellos. Cuando pienso en esto pasó hace unos años. Mi papá nació en el 39 y mi mamá también. Estaba empezando la Segunda Guerra Mundial. No tiene tanto tiempo que pasó esto. Y las peores atrocidades y las peores pruebas vinieron al mundo, que gracias a Dios no nos ha tocado vivir esto. Pero los israelitas están en ese momento en el que Dios le tiene que decir a Josué: tienes que ser valiente, tienes que enfrentarte a todo esto. Fíjense, dice el comentarista, Josué tenía una misión muy clara, pero todos vivimos, fíjense, como si supiéramos para qué vivir. Esto me llama la atención. Josué y los israelitas saben lo que tienen que hacer porque han pasado 40 años soñando con ese momento. Dice, pero el comentarista bíblico dice, todas las personas que vivimos sentimos que tenemos un propósito para el cual vivir. En la mañana, cuando sales y vas al metro, vas al metrobús, todos los millones o miles de personas con las que te encuentras, o también en el tráfico, en el periférico, parece que van a conseguir algo, ¿no? Parece como que tienen algo que hacer, ¿no? Ahorita tenemos una perrita que se llama Tita, que la rescataron mis hijos en noviembre, y toda la mañana se la pasan yendo por toda la casa como si fuera algún lugar, como si tuviera una misión. Va y entra y sale y se mete en los lugares y recorre la casa, y digo, parece como que tiene algo que hacer. Todos nos levantamos todos los días y pensamos que tenemos algo que hacer. Todos actuamos como si supiéramos hacia dónde vamos, qué vamos a lograr. El comentarista dice, los israelitas tenían una clara idea de lo que tenían que hacer. Esto es por lo que habían estado esperando por 40 años y ahí estaba. Fíjense lo que dice, la gente se levanta todos los días y debe ir a estudiar, trabajar, ayudar a otros, cuidar de otros. Todos reflejamos la imagen de Dios en que tenemos que ocuparnos de algo porque fuimos creados para cultivar la creación. No podemos quedarnos sin hacer nada. Una persona que se queda a ver Televisa a las 9 de la mañana, sabes que está mal, sabes que una persona que enciende la tele y se pone a ver tele, ya sabes que esa persona ya hizo check out, ya está a punto de morirse, ¿no? Dice, todos entonces reflejamos esta imagen de Dios porque fuimos creados para cultivar la creación, para cambiar las cosas, para crear nuevas cosas, para mantener la vida y para desarrollar nuestras capacidades, aunque no lo sepamos. Dice, los pensadores de muchas épocas distintas han hablado de esa necesidad intrínseca que tiene el ser humano de organizarse, crear una sociedad y hacerla funcionar. De esto se ha hablado, los filósofos han hablado del gobierno. Lean a Locke y a Hobbes, pueden escribir libros y libros sobre cómo gobernar, por qué necesitamos gobierno, cómo nos organizamos en la sociedad, cómo hay esta idea en la vida humana, en lo más personal, que nos hace pensar que tenemos algo por qué vivir. Dice, los israelitas entonces tenían que recordar quiénes eran. Los problemas que habían experimentado en su historia hicieron de ellos un pueblo especial, con características únicas. Fíjense, experimentaron la esclavitud en Egipto, experimentaron la escasez, experimentaron la provisión sobrenatural de Dios en el desierto. Vieron a Dios cuando descendió del monte Sinaí, vieron ese monte en fuego y dijeron a Moisés, no queremos que Dios hable con nosotros, habla tú con él. Experimentaron una serie de pruebas y de circunstancias difíciles que a través de los siglos fueron formando su personalidad. Todo lo referente a su historia, llena de dificultades, les fue explicado por Moisés. Dice, ahora sabían lo que debían de hacer. Dice esto, en esta pequeña porción dice, ahora Dios habla con Josué y le dice, tú y todo este pueblo prepárense para entrar en la tierra. Dios les va a dar la tierra, pero Dios dice, pero tienen que prepararse. Yo los voy a llevar, pero tienen que confiar en mí. Yo los voy a llevar, pero ustedes no pueden solos. Tengo que estar con ustedes. Parece fácil confiar en Dios, parece fácil que el Señor haga algo. Dice, el Señor les pide algo a los israelitas que incluye muchos problemas. Todo lo que ocurre después de la caída del ser humano, cuando Adán y Eva se rebelaron en contra de Dios, está lleno de problemas. ¿Están de acuerdo? ¿Algunos de ustedes no tienen problemas hoy? No en este momento, pero ¿algún problema? ¿No? Tenemos problemas con la salud. Algunos tienen problemas de salud. Tienen problemas con un hijo rebelde. Algunos tienen hijos rebeldes. Tienen problemas económicos. Algunos tienen escasez.
tienes problemas en tu matrimonio, algunos tienen problemas matrimoniales. Todos tenemos de alguna manera un problema. ¿Tienes exámenes esta semana? ¿Tienes un jefe difícil de complacer? Fíjense, el Señor Jesús nos dice que los problemas siempre están con nosotros, y en su enseñanza sobre la oración, en el Sermón del Monte, dice en Mateo 6:34, no se angustien por el mañana. O sea, ¿por qué dice Jesús? ¿Por qué dice el Señor Jesús, no se angustien? Porque parece que esa es la condición en la que vivimos. ¿Están de acuerdo? ¿Estás estresado por algo? ¿Cuándo no estás estresado? ¿Cuándo no te preocupas de algo? Todo el tiempo estás preocupado por algo. Todo el tiempo estás pensando en algo que no tienes, en algo que deseas, tienes miedo de algo. Dice, todos los días tendrán sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Cruzar el Jordán no era fácil. ¿Cómo se cruza un río? ¿Cómo haces para que todo un pueblo cruce ese río? ¿Cómo haces para tomar una tierra que está habitada por personas que están mejor preparadas que tú? Lo que Dios les pide a los israelitas es que confíen en Él en medio de esas dificultades. Entonces los problemas de la vida nos van formando de alguna manera. ¿Te has fijado cuánto depende tu personalidad de los problemas que has enfrentado? ¿De las dificultades que has vivido? Eres el producto de los problemas que has experimentado. Entonces hay problemas, ¿verdad?, que definen nuestras historias, como los problemas que van a enfrentar los israelitas a través de toda esta parte del texto de la Escritura. Número 2, promesas que pueden cambiar la historia. Entonces, ahí está la tierra, va a ser muy difícil tomarla, prepárense y sean valientes. Bueno, y luego viene la segunda parte, promesas que pueden cambiar la historia. En el versículo 3, 4 y 5 dice, tal como le prometí a Moisés, estas son las palabras de Dios a Josué, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano, es decir, toda la franja de la costa del mar Mediterráneo. Y desde el gran río Éufrates, desde la media luna fértil, desde lo que ahora es Irak, dice, hasta el territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo, que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Dios interviene en la historia de las naciones, interviene en las historias personales, pero fíjense, la única historia, la única visión de la historia que no es cíclica en todas las culturas del mundo es la visión de la historia que surge de la Escritura. Casi todas las culturas antiguas tienen una visión cíclica de la historia. Los prehispánicos tenían una visión cíclica de la historia. Los egipcios tenían una visión cíclica de la historia. Los orientales tienen una visión cíclica de la historia, con cuestiones de karma, de reencarnación, todos esos ciclos que se repiten. Pero la historia de la Biblia tiene un principio y tiene un fin. Hay una línea y hay un fin para esa historia. Los israelitas entrarán en la tierra tal y como lo prometió Dios a Abraham. Vieron el texto que leímos ahorita esta mañana. Dice, Dios le prometió a Abraham esta tierra, a Isaac, a Jacob, pero también a Moisés. Y le da también, y le recuerda esta promesa a Josué. Voy a estar contigo todos los días de tu vida y nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Me llamó la atención esto. Dice, la Biblia es una constante serie de promesas que Dios hace para la salvación de los que Él ha escogido. Si pensamos bien cuál es la principal razón de la vida, hay varias explicaciones. ¿Para qué estamos aquí? ¿A qué venimos al mundo? Díganme, si alguien tiene una idea, si tuvieras que decirlo. Algo que lo tenga así claro, que lo quiera decir abiertamente, aunque esté mal y todos digan, ay, qué burrada dijo. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pues sí, eso está, suena muy bien esta. ¿Algo tiene otra idea? Pues están todos de acuerdo con la interacción. Amén, hermano. Bueno, fíjense lo que dicen. Algunos dicen, venimos a este mundo a aprender. Otros dicen, venimos a amar y a ser amados. Otros dicen, venimos a cumplir un destino. Pero la historia de Josué, fíjense, y el pueblo de Israel nos enfoca nuevamente en la idea principal de la Escritura. A ver qué piensan de esto. Hemos nacido, estamos aquí para ser salvados, para conocer la salvación.
Fíjense, esta es la visión bíblica, dicen algunos, es que estamos aquí para conocer la salvación, para ser salvados. Podemos pensar si creemos esto o no. Dice, si la condición humana es siempre desesperada, problemática, si la condición humana siempre implica dolor, sufrimiento y luego la muerte, entonces ¿qué sentido tiene todo? Si finalmente nos vamos a morir. Dice, los israelitas fueron elegidos, y esta es la historia que se está cumpliendo en el pueblo de Israel a través de Josué, para que ellos supieran cuál era su historia y que conocieran su destino, pero sobre todo fueron elegidos entre todas las naciones del mundo para conocer a Dios y así entender la salvación. Prácticamente lo que estamos diciendo hoy y lo que estamos diciendo que dice la Biblia es que Dios interviene en la historia del mundo para salvar a los que Él ha escogido. Y si tú eres un cristiano esta mañana, tienes que entender que naciste para esto, para conocer a Dios, para conocer a Cristo y para que te salves. Ernest Becker, fíjense que me encontré con Ernest Becker en una revista que se llama Nexos, y ya sé que a algunos de ustedes no les gusta que yo lea Nexos, pero fíjense, lo descubrí hace unos años y solamente he visto un pequeño artículo, pero él es un antropólogo cultural de la Universidad de Siracusa y en 1974 recibió el premio Pulitzer porque escribió un libro que se llama La negación de la muerte. Es algo muy interesante lo que escribe este hombre. Fíjense lo que dice en esta obra que se llama La negación de la muerte. Dice: nosotros vemos a las personas tratando de encontrar verdades absolutas que les permitan quitar la ansiedad que sienten de su vulnerabilidad. Esa búsqueda lleva a las personas a desear encontrar un significado a la vida y la muerte, pero la muerte hace que todo eso parezca inútil. Todas las personas quieren que sus vidas cuenten, que sean algo real y que parezca que es permanente. Por ejemplo, el nacionalismo, el orgullo de la raza, una visión revolucionaria, la hermosura y la trascendencia del arte, los hechos de la ciencia, verdades filosóficas, la ley del interés personal, la ley de la supervivencia, la energía cósmica, los dioses, la Gaia, el Tao, Brahma, Krishna, Buda, la Torá, y pone aquí a Jesús también. Y dice, todos estos funcionan como sistemas inmortales en los que queremos confiar, dice, para encontrar un significado que sea eterno. Todo esto lo busca el hombre porque no quiere morir, porque no quiere ver su vida como algo sin significado. También dice Becker que la sociedad actual es la primera que ha renunciado en general a creer en una vida más allá de la muerte. Y eso ha cambiado el objeto de la búsqueda de la salvación. Fíjense lo que dice, no es un hombre cristiano, es un judío, y sin embargo pienso que admira mucho el cristianismo, porque habla, por ejemplo, de Kierkegaard y habla de San Agustín y habla de pensadores cristianos y le gusta mucho el pensamiento de ellos, pero él es un ateo. Y fíjense lo que dice: si somos la primer generación, o sea, la primer cultura mundial que en su mayoría ha renunciado a una creencia en Dios, en lo trascendente, dice, entonces, ahora, ¿dónde enfocan las personas esa búsqueda de lo inmortal, de lo trascendente, de lo eterno? Dice, ahora se busca en el amor romántico. Dice, no ha habido otra generación, dice, una sociedad que esté tan enfocada en hallar en el amor romántico el significado de la vida. Porque como ya no hay vida eterna, como Dios no existe, como la gente piensa en general eso, fíjense lo que dice, si ahora las personas no creen en Dios o en algo trascendente, entonces hemos cambiado nuestra búsqueda de Dios por una gloria terrenal. Dice, ahora el amante se convierte en nuestro ideal divino, el cual debe llenar nuestras vidas. Todas nuestras necesidades morales ahora se enfocan en encontrar esa persona que pueda satisfacerlas. La espiritualidad que antes se dirigía hacia otras cosas, ahora toma la forma de una persona que nos pueda satisfacer. Y dice que pueda salvarnos. ¿Están exagerando?
Me parece algo muy interesante. Cuando Dios le dice a Josué que estará con él para entregarle la tierra prometida y que cumplirá sus promesas, no solamente debemos referir este capítulo al pueblo de Israel, sino que nosotros tenemos que reconocernos como iglesia que somos los beneficiarios de la historia de Israel y de Josué. Y en esta historia Dios se ha revelado a nosotros para salvarnos. ¿Todavía ustedes creen que necesitan esa salvación? ¿Creen que sus vidas ahora en el contexto de la fe cristiana tiene que ver todo con esa salvación que Dios nos ha dado por medio de Jesús? ¿Sigues buscándola? ¿Sigues necesitándola? ¿Sigues tratando de entender de qué se trata esa salvación? Porque de eso se trata la vida cristiana. De entender de qué hemos sido salvados, cómo hemos sido salvados y las implicaciones de esa salvación. Y eso tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida, con nuestros matrimonios, con cómo vivimos nuestra sexualidad, cómo utilizamos nuestro dinero, nuestro tiempo, cuáles son nuestros sueños, qué anhelamos en la vida. Todo tiene que ver con la salvación. Si es que comprendes la salvación, si es que entiendes la salvación, si es que buscas la salvación, si es que has recibido la salvación, si es que estás consciente de esa salvación que Dios nos ha dado. Dice: Dios sostuvo a Israel antes de entrar en la tierra prometida, y Dios preservó a Israel a través de la historia como un testimonio de su plan de salvación. Pero todo ese plan ahora se ha cumplido en Cristo. Entonces, primero vemos que hay una serie de problemáticas que tenemos todos, hasta los israelitas que van a entrar a la tierra prometida. Pero luego vemos que Dios nos promete hacer algo con esa problemática, salvarnos de esa condición humana en la que estamos. Y así lo hace con los israelitas y luego lo hace con nosotros. Y cumple estas promesas. Fíjense lo que dice en Gálatas 3, versículo 6 en adelante. Dice: así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, a todas las naciones, no solamente a Israel, anunció de antemano el Evangelio a Abraham, las buenas noticias de la salvación. Se las anunció a Abraham. Es decir, toda la Escritura tiene que ver con este plan de salvación. Y dice finalmente: por medio de ti serán benditas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Y somos bendecidos junto con Abraham, y somos bendecidos junto con Isaac, y somos bendecidos junto con Jacob, y somos bendecidos junto con Josué, y somos bendecidos junto con aquellos que entraron en la tierra prometida. Ellos esperaban esa tierra y nosotros la esperamos. Fíjense, Gerardo Voss, en su libro sobre teología bíblica, dice: el patrón de la revelación de Dios tiene este orden. Primero, Dios anuncia los hechos de la redención. Primero Dios dice: te voy a salvar, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Luego, la segunda parte, se cumple históricamente, en la historia se cumple eso que Dios prometió. Y entonces Dios le da un hijo a Abraham, le da a Isaac, y luego de sus descendientes los lleva a la tierra prometida, y Josué los tiene que llevar a la tierra prometida. Entonces, algo se anunció, se prometió, luego se cumple en un hecho histórico, y luego ahora nosotros interpretamos esa historia para animarnos a seguir en este camino. Hoy, ¿qué estamos haciendo en este domingo? Estamos interpretando toda esa historia. ¿Qué tiene que ver con nosotros, Josué? ¿Qué tiene que ver con nosotros la entrada a la tierra prometida? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Tiene que ver mucho, porque esa salvación es la misma que está lista para nosotros y se cumple en las promesas de Dios. Dice: las promesas entonces hechas por Dios cambian la historia del mundo. Hay problemas que forman nuestra historia, hay promesas que cambian nuestra historia, que cambian la historia del mundo, y hay condiciones que se cumplen en la historia. El punto número 3, condiciones que se cumplen en la historia. Fíjense lo que le pide Dios a Josué, y esto es muy interesante: sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas.
Fíjense, algo que cuando vemos, y los que hemos leído muchas veces ya el libro de Josué, hemos oído esta frase famosa: esfuérzate y sé valiente. La cuestión está en que no hemos puesto a lo mejor mucha atención. ¿Para qué quiere Dios? ¿En qué debe esforzarse y ser valiente? ¿Podemos verlo otra vez? Dice en el versículo 7: solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para enfrentar a todas estas naciones terribles, para enfrentar a todos estos ejércitos tremendos. ¿No dice así? Te pido que te esfuerces y que seas valiente para matar a todos tus enemigos. ¿No dice esto? ¿Qué dice? ¿Para qué? Te pido mucho valor y firmeza, ¿para qué? Para obedecer toda la ley. Ah, caray, ¿no? Pues estamos hablando de la guerra, no vamos a entrar a la tierra prometida. Esfuérzate y sé valiente para que enfrentes a estos ejércitos. No. Esfuérzate y sé valiente para obedecer toda la ley que te he mandado. El esfuerzo y el valor que se necesitaba era para ser fiel a Dios en medio de todo lo demás. ¿Cómo se necesita tener valor para confiar en Dios en medio de una circunstancia adversa? No. Cuando Dios nos pone en circunstancias en las que nosotros no podemos, no tenemos los recursos, no tenemos tal vez las capacidades para lograr algo que Dios quiere que hagamos, o para vencer algo que Dios quiere que venzamos, o para enfrentarnos a una dificultad que debemos de superar. Y tenemos en esos momentos que confiar en Dios, esforzarnos en confiar en Dios. Esto me recuerda mucho el consejo de Pablo a Timoteo: esfuérzate, hijo mío, ¿en qué? En la gracia que hay en Cristo Jesús. ¿Cómo esforzarme en la gracia? Pues si la gracia es un regalo inmerecido, yo no he hecho nada para merecer la gracia. Pues esfuérzate en recordar esa gracia, esfuérzate en recordar quién eres en Cristo, esfuérzate en recordar en lo que ha sido hecho por ti, por la vida, por la muerte y por la resurrección de Cristo. Esfuérzate en mantenerte en ese pensamiento, enfocado solo en Cristo y en esa salvación. Eso parece súper fácil. Si eso fuera lo único que correspondiera a un cristiano, no sería facilísimo ser cristiano. No sería facilísimo ser cristiano si solamente Dios te dijera: pon tu confianza en Cristo. No hagas nada más que pon tu confianza en Cristo. Eso es todo. Pero no podemos. Viene un problema económico y ya no estás enfocado en Cristo. Viene un problema de salud y ya no estás enfocado en Cristo. Nada más que tu esposa o tu esposo te contradiga o no piense como tú quieres y ya no estás enfocado en Cristo. Nada más que tus hijos no hagan lo que tú quieres y ya no estás enfocado en Cristo. Nada más que el pastor no haga lo que tú quieres y ya no estás enfocado en Cristo. Nada más que algo no pase como tú quieres que pase. Nada más que algo no sea como tú quieres que sea. Y entonces, inmediatamente ya no estás enfocado en Cristo. Inmediatamente estás enfocado en tus enemigos, en tus problemas. Y has perdido la visión de la salvación que tenemos en Cristo. Solo así tendrás éxito, le dice el Señor a Moisés. Solamente si te enfocas en lo que yo te digo, tendrás éxito. Dice, lo justo, la justicia, dice, es que le vaya bien al que actúa bien. Lo justo es que cada persona reciba conforme a sus acciones. ¿Están de acuerdo? Pero aquí entra un elemento que se nos olvida en la historia de la redención. Dios ha establecido salvar a la humanidad, pero para salvarla tiene que mostrarle a la humanidad que está perdida. Entonces, fíjense, hay condiciones que Dios le pide a Josué que tiene que cumplir para que pueda tener victoria. Pero en la salvación hay condiciones que se tienen que cumplir. La primera condición es que se cumpla la justicia de Dios. Dios no puede ser indiferente al pecado. Hay una condición que se tiene que cumplir en la justicia de Dios. El pecado no puede quedar impune. Y número 2, hay otra condición que se debe de cumplir: el amor de Dios. ¿Cómo salvar a personas que merecen ser destruidas? ¿Cómo salvar a personas que merecen la muerte? Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva: el día que coman ustedes de este fruto, ¿qué es lo que les va a pasar? Van a morir. Y a unos filósofos, como vimos,
¿verdad? Como Becker dicen, este miedo a la muerte es lo que hace que reaccionemos y que pensemos que debemos hacer algo y vivimos tratando de evitar a toda costa el peso de esta presencia de la muerte en nuestras vidas. Pero ahora, para la salvación se necesita entonces cumplir la justicia de Dios y el amor de Dios. ¿Cómo se puede hacer esto? Si lo primero que hace la ley es condenarnos a todos. Fíjense, en esta ley en la que Dios le dice a Josué que debe pensar todo el tiempo y debe recitarla todo el tiempo, fíjense lo que dice el apóstol Pablo, ¿para qué nos sirve la ley? Dice Pablo en Romanos capítulo 3, de los versículos 10 en adelante, dice: así está escrito, no hay uno solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios, nadie, ninguno. Ninguna persona por naturaleza vive así. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, ¿verdad? Así esas personas que dicen, ay, no más vale caerse de la latino que caer en la boca de fulana o sutana, ¿no? Porque en cuanto cae alguien en su boca, lo despedazan, ¿no? Sin misericordia. Su garganta es un sepulcro abierto. Con su lengua profieren engaños. Veneno de víboras hay en sus labios. No, yo no quisiera que me dijeran víbora, pero pues así dice. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la condición humana. Esta es la ley que Dios le pide a Josué que piense en ella, que medite en ella y que la recite todo el tiempo. Es esta ley que condena a Josué y condena a los israelitas y nos condena a ti y a mí. Ese es el primer uso de la ley. Dice en el versículo 19: ahora bien sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Dios le está diciendo a Josué: sé muy valiente para que medites en esta ley todo el tiempo y para que te des cuenta de lo que necesitas, quién eres y quién soy yo, y la salvación que tengo para ti. Este es el punto. Dice, por esa razón Josué tiene que tener la ley en su mente todo el tiempo. La ley le dará la visión que Josué debe tener. No se trata solamente de entrar en la tierra, se trata de que se cumpla el plan de la salvación para Dios. El nombre Josué es el equivalente en hebreo al nombre griego Jesús. Significa Él nos salvará. Él es el Salvador. Cuando veamos en las siguientes semanas lo que va pasando en la historia de Josué y del pueblo de Israel, vamos a ver que, aunque Josué realmente fue un gran líder y un hombre admirable, la conquista no se llevó a cabo de manera plena. La conquista tuvo muchos efectos, quedó inconclusa. Josué no podía cumplir perfectamente el plan de tomar la tierra prometida. Pero ahora, de la misma manera, Dios nos ha dado un Salvador que es valiente, como Josué, que levanta la cabeza y afirma su rostro y va a Jerusalén en cumplimiento al mandato de su padre, y muestra su valor para enfrentar solo al enemigo. Fíjense lo que me encantó esto que dice el comentarista. Dice: Cristo no tiene una nación de soldados como Josué. Cristo no tiene armas para terminar con sus enemigos como después lo tuvo Josué. Cristo será vencido, Cristo será humillado, y Cristo, a diferencia de Josué, será dejado solo. Dios le dijo a Josué: no te voy a dejar, no te voy a desamparar. O así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Pero a Jesús lo deja solo. A Josué se le pide que obedezca la ley para triunfar sobre sus enemigos. A Cristo se le pide que obedezca la ley para que sus enemigos lo venzan. Podemos poner nuestra confianza en que las condiciones para el cumplimiento de las promesas han sido satisfechas por Cristo, y que no tenemos más que ser valientes para poner una vez y otra vez y otra vez nuestra confianza en Cristo, en el que ha cumplido la ley de Dios de manera perfecta y nos llevará a una victoria completa. Dice
para terminar, la salvación es necesaria porque estamos perdidos. La salvación requiere la intervención de Dios porque somos incapaces de salvarnos. Y finalmente la salvación requiere que se cumplan dos condiciones: amor y justicia. Los problemas que enfrentamos nos han formado, pero estos problemas requieren que Dios nos salve de esta condición en la que estamos, y estas condiciones para que se cumplan sus promesas han quedado satisfechas en Cristo. Quiero terminar con el pasaje de Isaías 53, versículos del 10 al 12, que dice esto acerca del Cordero que quita el pecado del mundo, acerca de este Josué que no tenía un ejército, que fue vencido, acerca de este Josué que no fue acompañado, sino que fue dejado solo. Y dice así: pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le voy a dar un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes. Porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Esto es lo que fue hecho por nosotros. Esto es lo que Cristo nos ofrece. La verdadera salvación, el verdadero Josué, es este Cristo que nos justifica, que carga con nuestras iniquidades y que quita el pecado de nuestras vidas. Pensemos en esto, vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos porque vemos cómo intervienes en la historia. Vemos cómo nuestras historias sin ti están llenas de problemas, están llenas, Señor, de muerte. ¿Qué podríamos esperar si tú no hubieras venido a salvarnos? ¿Cuál sería nuestra esperanza? ¿Para qué viviríamos? Pero hoy, Señor, entendemos que nos has dado un Salvador, que es Cristo Jesús, que se ha comprometido a llevarnos, Señor, a la conquista, a la victoria de algo que nosotros no podemos vencer, que es la muerte. Señor, y la muerte para los que están en Cristo ya no tiene más poder. Padre, gracias por la salvación que nos has dado por medio de Jesús. Bendice a tu iglesia, anímanos a caminar delante de ti y a ver, Señor, a recordar los hechos de la historia de la redención, y también danos la capacidad para ver cómo estás ahora, en el presente, en el hoy, interviniendo en nuestras vidas con tus hechos maravillosos, con tu salvación maravillosa. Te agradecemos por esta realidad que nos rodea, que nos transforma, que nos desafía, que nos cambia. Desafíanos, que seamos valientes en mantenernos unidos a Cristo. En ese nombre precioso oramos. Amén.